Mis queridos hermanos, feliz domingo, feliz día del Señor. En este domingo 26 del tiempo ordinario, escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versos del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes, Juan predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en el Evangelio para esta semana encontramos cómo Jesús reprocha a los judíos de su tiempo que no hayan sabido ni querido reconocer en él al Mesías, y eso en nombre de la ley y de su propia tradición religiosa. Por esto Jesús les dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que los publicanos y las prostitutas, es decir, los pecadores, se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús es muy claro con esta pequeña parábola de los 2 hijos, al decirnos que lo esencial es hacer la voluntad del Padre. Y por esto Jesús les pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Mis queridos hermanos, no basta decir sí, hay que hacer la voluntad del Padre. Los 2 hijos de la parábola representan 2 tipos diversos de respuesta que los hombres podemos dar a la invitación que Dios hace a todos de ir a trabajar en la viña. Está por una parte la respuesta que podemos decir de la adhesión formal del primer hijo, que dice sí, pero después no cumple el compromiso que había aceptado. Y está por otra parte la que podríamos llamar una respuesta que después es repensada del segundo hijo, que después de decir no, realiza la acción pedida por el Padre. Sin embargo, podemos decir que en nuestro mundo de hoy existe otra respuesta, de aquellos que descaradamente dicen no y ni se arrepienten y no van, no hacen nada, que podríamos llamar la respuesta del cerrazón al amor de Dios, la dureza de corazón. Una parte de la humanidad vive en esta dureza de corazón que le dice no de palabra y de obra a Dios. Son aquellos que viven de espaldas a Dios y a sus hermanos los hombres. Jesús hace la pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? En esta pregunta Jesús nos dice a los hombres de todos los tiempos que lo importante es hacer la voluntad del Padre. No basta decir sí, lo que importa son las obras que realizan el sí, según la voluntad del Padre. Lo importante es meternos entonces al proyecto de Dios para la humanidad. Podríamos decir también que en nuestra vida diaria se da esta realidad, pues muchos cristianos decimos sí a Dios solamente de boca, de palabra, pero no lo manifestamos con nuestra manera de vivir y seguimos nosotros en nuestras cosas y muchas veces lejos de Dios. Por esto el Señor nos invita a ser los hombres y las mujeres del sí, que se manifiesta con las obras, con nuestra vida. San Antonio de Padua nos decía una frase que ilumina esto que nos dice Jesús en el Evangelio. San Antonio de Padua nos dice: es tiempo de que callen las palabras y de que hablen las obras. Mis queridos hermanos, el profeta Ezequiel nos invita en la primera lectura a la conversión, diciéndonos que cuando el pecador se arrepiente, salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Es decir, cuando transformamos nuestro no en un sí de amor. San Pablo en la carta a los Filipenses nos presenta a Jesús como el hijo que dice sí, y sí va a la viña, porque Jesús se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Es a Jesús a quien nosotros tenemos que imitar. Podemos decir que Jesús es el tercer hijo. Hay un hijo que dice sí y no va, otro que dice no y sí va, pero Jesús es el tercer hijo, el que dice sí y sí va. Y por esto nosotros somos invitados a imitar a Jesús. Pablo
Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús, para que reine entre nosotros una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. No hagamos nada por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Mis queridos hermanos, les invito, hagamos un examen. Examinemos nuestra conciencia, nuestras actitudes, para descubrir cuál está siendo la respuesta que le estamos dando a Dios. ¿Es un sí como el de Jesús que se hace vida, se hace obra? ¿O es un sí que se queda en una simple palabra que se la lleva el viento? ¿O ha sido inclusive un no que por nuestra conversión hoy la podemos transformar en un sí de amor a Dios? Seamos humildes y valientes, recapacitemos y enderecemos el rumbo de nuestras vidas. Seamos hombres y mujeres, verdaderos hijos e hijas de Dios, que le decimos sí con la palabra y con los hechos al Señor. Lo que importa, recordemos, es hacer la voluntad de Dios. Seamos hombres y mujeres de palabra y de vida, hombres y mujeres sin doblez. Insisto, con humildad, reconozcamos las muchas veces que nos hemos quedado en una simple palabra y no hemos hecho la voluntad de Dios, sino solo lo que nos gusta y se acomoda a nuestros caprichos e intereses egoístas. Y hoy, con espíritu de conversión, no seamos ya más sordos a la voz de Dios que nos invita a trabajar a su viña, y con el salmista digamos: descúbrenos, Señor, tus caminos, es decir, que busquemos y realicemos en todo la voluntad de nuestro Padre. Mis queridos hermanos, un abrazo y un feliz domingo. Que Dios les bendiga y fortalezcamos la convivencia familiar.